Ya sabes, cuando pensamos en los enemigos de Roma, los bárbaros, los cartagineses, nos suelen venir a la mente las revueltas internas. Pero hay una cosa de la que poca gente se da cuenta. El verdadero terror de las legiones romanas no tenía espada ni armadura, y nadie lo vio venir. Las legiones, que eran consideradas las máquinas de guerra más poderosas de la antigüedad, siempre estaban listas para enfrentar cualquier batalla, pero no estaban preparados para lidiar con lo que venía de adentro, de su propio cuerpo, de su propia respiración. Imagínese a miles de soldados hacinados en tiendas de campaña, comiendo comida en mal estado, sin ningún lugar donde lavarse, las manos durmiendo en el suelo y marchando durante días sin parar. Pocos sabían, pero cada nuevo territorio, cada ciudad invadida, también traía un riesgo invisible. Nuevas enfermedades, gérmenes extraños, virus que nunca antes habían encontrado. Y lo más cruel de todo es que estas enfermedades no hacían ruido. Llegaron lentamente, en silencio. Un soldado estaba enfermo, otro empezaba a toser. Al día siguiente, 10 estaban en la cama. Y cuando se dieron cuenta de que era algo serio, ya era demasiado tarde. No podías huir. No podía luchar. Lo único que quedaba era morir. Roma se levantaba sobre pilares de conquista, disciplina de hierro y gloria incomparable. Pero lo que casi nadie te dice es que estos mismos cimientos fueron erosionados lentamente por enemigos invisibles que surgieron dentro de los propios campamentos romanos. Y lo peor de todo, se mantiene en secreto hasta el día de hoy. La última enfermedad que casi devastó el Imperio Romano es tan impactante que muchos historiadores todavía intentan encubrir la verdad. Quédate hasta el final para descubrir este oscuro hito de la historia que pocos se atreven a revelar. Espera un momento. Antes de continuar, necesito tu ayuda. YouTube solo lanza este video a más personas si tiene mucha interacción. Decir, sin tu comentario, este conocimiento puede quedar enterrado y nunca llegar a quienes lo necesitan. ¿Has comprobado si estás registrado? Estamos casi llegando a la meta de 10,000 suscriptores, y solo contigo esto sucederá. ¿Cerramos este objetivo hoy? Si este contenido tiene sentido para ti, comenta Si no estás de acuerdo, comenta 0 y dime por qué. Quiero ver al menos 100 comentarios aquí para que YouTube entienda que este tema necesita ser difundido. Entonces comenta ahora y forma parte de esta misión para revelar los secretos de la antigua Roma. Ahora, piensen conmigo. Imagínese un gran grupo de soldados marchando durante días y días, bajo el sol, la lluvia, el frío. Establecieron sus campamentos casi como pequeñas ciudades temporales, solo que sin ninguna comodidad ni higiene. Había miles de hombres acurrucados, compartiendo tiendas improvisadas, prácticamente pegados unos a otros. Se alimentaban de lo que podían llevar o de lo que encontraban por el camino. Y eso a menudo significaba comida en mal estado, poco cocida o incluso agua contaminada. Una invitación perfecta a las enfermedades. Para empeorar las cosas, cuando llegó el hambre, muchos comieron todo lo que pudieron encontrar. Animales muertos, alimentos en descomposición, plantas desconocidas. Era como jugar a la ruleta rusa con la propia salud. Y luego le sumas esta dieta precaria con heridas abiertas, cuerpos sudorosos, suciedad por todas partes y... ¿misterio? A las enfermedades les encantó este escenario. Se extendieron más rápido de lo que cualquier tropa enemiga podía avanzar. Pero el problema no era solo la comida o el agua. La propia organización de los campamentos fue un desastre para la salud. Las letrinas, un agujero excavado en el suelo, prácticamente al lado de las carpas. ¿Higiene? Eso ni siquiera existía en su vocabulario. Y el resultado de esto fue un olor horrible, infecciones constantes y, por supuesto, epidemias. Lo que lo hace aún más impactante es que los propios generales lo sabían. Sabían que los soldados siempre estaban al borde de un estallido, pero el lema era seguir adelante. Lo importante era avanzar, conquistar,
mostrar poder, aunque poco a poco iba matando a sus propios hombres. Y luego, cuando apareció la enfermedad, el daño fue inevitable. Y lo que es peor, muchos no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Era como enfrentarse a un enemigo que nadie podía ver. Piénsalo. Para estos soldados que ya vivían en un auténtico desastre en cuanto a higiene y alimentación, cualquier enfermedad se convertía en una pesadilla. Y cuando digo cualquier enfermedad, no estoy exagerando. Algunos de ellos se propagaron tan rápido que era como si alguien hubiera arrojado veneno en el agua que todos estaban bebiendo. Empecemos por la disentería. Este fue uno de los peores. Básicamente, la persona estaba tan deshidratada debido a la diarrea constante que el cuerpo simplemente no podía soportarla. Muchos soldados murieron en cuestión de días y sin saber la razón. Solo veían a sus camaradas debilitarse, con terribles dolores en el estómago y luego muerte. Pero no se detiene ahí. También estaba la viruela, una verdadera sentencia de muerte. Esta enfermedad era implacable. Le causaba fiebre, horribles heridas que cubrían todo su cuerpo y una debilidad que dejaba al soldado totalmente incapacitado para luchar. Y lo peor, los que lograron sobrevivir a menudo fueron deformes, con cicatrices que llevaron por el resto de sus vidas. Otra amenaza invisible era el tifus. Este apareció cuando el ejército estaba lleno de piojos y pulgas. Bastaba con que uno de estos animales infectados mordiera a alguien y ya está. Fiebres muy altas, delirio, manchas en el cuerpo. Muchos ni siquiera podían levantarse de sus camas improvisadas. Y había más. La tuberculosis, que devoraba los pulmones de los soldados, dejándolos débiles y tosiendo sangre. Y la malaria, que era común principalmente en las regiones pantanosas del imperio. Las fiebres eran muy altas, los escalofríos y los dolores tan fuertes que el hombre más fuerte se convertía en un pedazo de carne inútil. Imagina ser un soldado fuerte y sano, orgulloso de tu papel en las legiones, y de repente te encuentras pudriéndome por dentro, sin que nadie sepa qué hacer para salvarte. Estas enfermedades eran tan destructivas que a menudo diezmaban legiones enteras. Y lo peor de todo, los médicos romanos apenas entendían lo que estaba pasando. Trataban de tratar con hierbas, sangrías, oraciones, pero casi nada funcionó. Lo cierto es que cuando una enfermedad lo contagiaba, era casi seguro que muchas personas morirían. Lo que da más miedo es pensar que para ellos, estas enfermedades eran como maldiciones, algo que venía del más allá, como un castigo invisible. Pero lo que nadie imaginó es que estos brotes no eran obra de los dioses, sino de la negligencia humana. Entre los años 165 y 180 d.C., el Imperio Romano se enfrentó a una de las mayores tragedias de su historia. Y lo más irónico, no era culpa de una invasión bárbara, ni de una rebelión interna, ni de nada a lo que pudieran enfrentarse con espadas y escudos. Era algo invisible, cruel e imparable. La llamaron la plaga antonina, pero hoy creemos que era una forma de viruela. Una de las enfermedades más brutales que el imperio haya visto jamás. Todo comenzó cuando las legiones romanas regresaron de las campañas en Oriente. Soldados exhaustos, heridos, sucios e infectados. Pero lo peor es que nadie lo sabía. Llegaron trayendo gloria y riqueza, pero junto con ella trajeron una enfermedad mortal que pronto se extendió como un incendio forestal. Imagínese, en 1900, unas pocas semanas la gente se enfermó en todas las direcciones. Soldados, civiles, nobles, esclavos. Nadie estaba a salvo. Los síntomas eran aterradores: fiebres muy altas, dolor de garganta, diarrea intensa y erupciones cutáneas que dejaban todo el cuerpo cubierto de llagas. Para muchos, la muerte fue rápida y dolorosa. Las legiones, que se suponía que eran la fuerza imbatible de Roma, estaban siendo devoradas desde adentro. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero el conocimiento de la época era tan limitado que casi nada funcionaba. Probaban rituales, plantas, incluso sacrificios para complacer a los dioses. Pero nada parecía detener esa plaga. Y lo peor es que no solo sufrió el ejército. Esta epidemia se extendió por las ciudades y alcanzó
a toda la población romana. Incluso el emperador Marco Aurelio fue víctima de esta plaga, muriendo debilitado y sin fuerzas para seguir al frente del imperio. Una muerte trágica que simbolizaba un imperio que comenzaba a debilitarse. Los informes de la época hablan de millones de muertes. Así es, millones. De repente, Roma perdió soldados, obreros, ciudadanos. Ciudades enteras fueron devastadas. Y las consecuencias de esto fueron brutales. La economía colapsó. El ejército se debilitó y las fronteras del imperio comenzaron a volverse vulnerables. Fue como un golpe certero al corazón del imperio. No importaba cuán grandes fueran los muros o cuán poderosos fueran los militares. Lo que los romanos no podían ver era lo que estaba destruyendo a Roma. Si este contenido tiene sentido para ti hasta ahora, haz esto. Dame una señal. Comenta uno a continuación para que sepa que estás conmigo en este viaje. Y recuerda, YouTube solo difunde este conocimiento si tiene mucha interacción. Si aún no has comentado, ahora es el momento. Quiero ver este video lleno de opiniones para que este tema siga llegando a más personas. Si crees que la peste Antonina fue terrible, prepárate, porque lo peor estaba por llegar. Unos 100 años después, Roma se enfrentó a una nueva calamidad. Un tipo de enfermedad que parecía más bien un castigo de los dioses. La llamaron la plaga de Cipriano, y la destrucción que causó fue brutal. Esta vez, no eran solo las legiones las que estaban en peligro. Fue toda la sociedad romana la que se enfrentó a algo que nadie sabía cómo controlar. Y lo más aterrador, los síntomas de esta enfermedad eran tan terribles que la gente creía que el infierno mismo se había desatado en la tierra. Los informes de la época hablan de personas que vomitaban sangre, tenían diarrea incontrolada y perdían los movimientos de sus propios cuerpos. Muchos quedaron completamente paralizados, mientras que otros simplemente se desmayaron y nunca despertaron. Imagínese a un soldado fuerte y saludable que un día marchaba con su ejército y al día siguiente ni siquiera podía levantarse. Era como si una sombra oscura se extendiera por todo el imperio, matando sin piedad y dejando un rastro de miedo y desolación. Entre los años 249 y 262 d.C., esta plaga asoló Roma sin piedad. Se dice que, en ocasiones, hasta 5,000 personas morían al día solo en la ciudad de Roma. Ahora imagínate que se extiende por todo el imperio. No había un lugar seguro, y cuando pensabas que no podía ser peor, también tenías miedo a lo desconocido. Porque, para muchos, esa enfermedad era un castigo divino. Creían que los dioses estaban castigando a Roma por algún terrible pecado o mal. La religiosidad de la época era fuerte, y la idea de que algo sobrenatural estaba detrás de ella solo hizo que las cosas fueran aún más desesperadas. Para empeorar las cosas, el imperio ya estaba debilitado por disputas internas e invasiones extranjeras. Los soldados que debían proteger las fronteras estaban muriendo como moscas. Las ciudades eran vulnerables. Los enemigos se aprovechaban de la situación y el imperio parecía desmoronarse de adentro hacia afuera. La plaga de Cipriano fue más que una enfermedad mortal. Fue un verdadero parteaguas en la historia de Roma. El imperio que una vez pareció indestructible ahora estaba agrietado, sangrando y desesperado. Y lo peor es que esta no sería la última vez que Roma se enfrentaría a algo así. Pero por ahora, entendamos qué sucedió cuando estas enfermedades aparecieron en los campos de batalla, porque el daño fue feo. Ahora imagínese esto. Los soldados estaban listos para luchar, pero antes de que vieran al enemigo, comenzaron a caer. Enfermedades como la peste antonina y la plaga de Cipriano no solo atacaron a las ciudades, sino que destruyeron los ejércitos desde dentro. Lo que una vez fue un poderoso ejército se convirtió en una banda de hombres débiles, febriles y aterrorizados. Con tantos enfermos la moral se desplomó. Muchos desertaron, huyendo de la muerte que parecía inevitable. En lugar de enfrentarse a los bárbaros o a los rebeldes, los generales vieron a sus soldados morir lentamente uno por uno. No había un plan de batalla que funcionara contra un enemigo invisible.
Y cuando finalmente se enfrentaron al verdadero enemigo, estaban debilitados y desorganizados. Roma siempre creyó que podía conquistar el mundo, pero, cada vez más, fue superada por la propia fragilidad humana. Los campamentos romanos eran como pequeñas ciudades improvisadas, solo que sin ningún tipo de higiene. Imagínese a miles de soldados acurrucados, compartiendo tiendas de campaña, comiendo mal y bebiendo agua de cualquier lugar. Las letrinas no eran más que agujeros excavados en el suelo, sin saneamiento, sin higiene, todo mezclado con sudor, sangre y restos de comida. Era un entorno perfecto para que las enfermedades se propagaran, y cuando uno comenzó, era cuestión de días para contaminar a casi todos. Además, los soldados, heridos, se amontonaban sin recibir el tratamiento adecuado. Heridas abiertas, infecciones, una auténtica bomba de relojería. Y cuando la enfermedad se extendió, fue imposible de controlar. La falta de higiene y cuidado fue el enemigo invisible que Roma nunca pudo vencer. Y lo peor es que, en la prisa, por avanzar y conquistar, a nadie parecía importarle. Los generales romanos no eran estúpidos, sabían que los campos siempre estaban al borde de la catástrofe. Pero para ellos, admitirlo sería como asumir una debilidad imperdonable. Roma tenía una imagen que mantener. Los líderes no querían que las tropas o el pueblo supieran que estaban siendo destruidos por enfermedades invisibles. Entonces, ¿qué hicieron? Silencio total. Negaron la gravedad de los brotes, ocultaron el número real de muertos y ordenaron a los soldados que siguieran marchando. No importaba cuánto estuvieran muriendo en el camino. Era una táctica cruel, pero tenía sentido en sus mentes. Después de todo, si las tropas perdían la moral, la derrota era segura. La orden era avanzar, conquistar, cueste lo que cueste. Incluso si eso significaba marchar directamente a una muerte lenta y dolorosa. Y luego hay otro problema. Muchos soldados que cayeron enfermos simplemente se quedaron atrás, sin tratamiento, sin compasión. Era una forma de mantener el ejército en marcha, pero también significaba que los infectados terminaban propagando las enfermedades donde quiera que fueran. Ciudades enteras lo sufrieron. Roma prefería pretender que estas enfermedades eran solo un pequeño obstáculo, pero lo cierto es que, en un intento de ocultar la realidad, los líderes romanos no hicieron más que empeorar la situación. Ahora, juntar todos estos factores que te he contado hasta ahora, enfermedades letales, campamentos sucios, soldados debilitados, líderes que prefirieron ocultar la verdad, fue un verdadero colapso en cámara lenta. Estas epidemias no solo mataron a los soldados, sino que también debilitaron al propio imperio. Menos hombres para luchar, menos trabajadores para mantener las ciudades en funcionamiento, menos líderes capaces de tomar decisiones estratégicas. Era como si Roma estuviera siendo destruida desde adentro hacia afuera, sin que nadie se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. ¿Y sabes qué es peor? La repetición de estos brotes creó un ciclo interminable. Cuando el imperio finalmente se recuperó de una plaga, otra apareció poco después. Fue una secuencia de golpes que nunca dejó que Roma respirara aliviada. Además, toda esta fragilidad interna dejaba las fronteras al descubierto. Las invasiones bárbaras que antes podían ser fácilmente contenidas ahora eran serias amenazas. Las legiones estaban tan debilitadas que el enemigo ni siquiera necesitaba ser más fuerte. Solo tenían que esperar a que Roma se destruyera a sí misma. Y lo cierto es que mientras los generales luchaban contra enemigos externos, el verdadero enemigo estaba dentro de las propias murallas. Estas epidemias no eran solo enfermedades, eran una advertencia de que el imperio ya no era tan poderoso como parecía. Ahora que entiendes cómo estas epidemias devastaron Roma, puedes ver que el imperio romano fue destruido tanto por la fuerza de los bárbaros como por algo mucho más traicionero y silencioso. Esos soldados, que se suponía que eran la primera línea de uno de los imperios más grandes de la historia, estaban debilitados por enfermedades que ni siquiera podían entender.
Piénsalo. Si por un lado, los generales trataban de mantener a las legiones avanzando, conquistando territorios y exhibiendo poder, por otro lado, el propio ejército estaba siendo erosionado desde dentro. Cada nueva campaña era un riesgo. Cada ciudad invadida, una nueva oportunidad para que las enfermedades se propaguen. Y lo más irónico, los romanos creían que el mayor peligro estaba fuera de sus murallas, que los verdaderos enemigos eran los bárbaros que intentaban invadir sus tierras. Pero mientras gastaban energía en guerras extranjeras, el verdadero veneno se extendía entre ellos. Las epidemias no tenían rostro, no empuñaban espadas, pero dejaban un rastro de muerte y pavor donde quiera que iban. Estas enfermedades, además de diezmar a los soldados, debilitaron económicamente al imperio. Menos hombres significaba menos impuestos pagados, menos trabajadores, menos de todo. Y con Roma cada vez más debilitada, el sueño de un imperio eterno se desmoronaba como la arena. Roma estaba muriendo lentamente, no solo por invasiones o luchas políticas, pero también por estas plagas invisibles a las que nadie sabía cómo enfrentarse. El que se suponía que era el mayor imperio de todos los tiempos terminó convirtiéndose en un escenario de decadencia, miedo y enfermedad. Ahora, si has llegado hasta aquí, estoy seguro de que estás interesado en estas historias ocultas y oscuras de Roma. Por lo tanto, haz lo siguiente. Deja el me gusta en este video para mostrar que quieres más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y comenta a continuación lo que más te ha sorprendido. Y hay más. Haz clic en el vídeo que está apareciendo en pantalla ahora. Seguro que no querrás perderte más de la historia. Roma puede haber caído, pero sus misterios siguen vivos. Y estoy aquí para contarte todo sobre ellos. Nos vemos en el próximo video.